El día de hoy nos acompaña el doctor Marco Ayala. Él es egresado de la escuela. También realizó sus estudios de posgrado, de maestría y doctorado en el CIMBESTAB, Universidad Zacatenco. Él se graduó en agosto del 2022, sí, ¿verdad? 2022. Actualmente está haciendo su estancia postdoctoral en la Universidad Andrés Bello de Chile y también está colaborando con el Instituto Millennium Zafir, que también está ubicado en Chile. El día de hoy pues, nos va a dar una plática titulada Búsquedas de materia oscura ligera en experimentos de blanco. Gracias. Bien, esta charla está planeada para estudiantes de licenciatura y también de posgrado. Y el objetivo de esta charla es que les dé un panorama más amplio de qué es lo que estudiamos en física de partículas, en física de altas energías, también le llaman así. Cuando yo me gradué de la licenciatura, yo realmente no sabía que esta área existía o qué tan fuerte estaba alrededor del mundo. Entonces, pienso que uno de mis objetivos a cumplir con esta charla es que ustedes puedan tener un panorama más general de qué es lo que se puede hacer en física de partículas y las opciones existentes para hacer investigación en esta área. El tema que decidí eh, exponer hoy es materia oscura y cómo hacemos búsquedas de esta materia en experimentos de blanco fijo. El blanco fijo es una técnica experimental que nosotros utilizamos. Hacemos incidir algún tipo de partículas sobre algún material, algo a la Rutherford. Entonces, el contenido va a ser una introducción muy sencilla, muy rápida de qué es física de partículas y por qué es necesario hacer el salto al siguiente punto, que es materia oscura. Bueno, ya que tenemos una pregunta a contestar, que es la materia oscura, podemos realizar algún diseño experimental. Y yo les voy a hablar de dos diseños experimentales. Uno que es un acrónimo de North Area y 64, que es una propuesta número 64 en un área de experimentos llamada North Area en CERN. Después daré otro ejemplo que es el haz de neutrinos de NUMI, el Main Injector en Fermilab, que también puede ser utilizado para hacer estas búsquedas. Al final daré como bonus track, donde hablaré de las becas que hay disponibles desde licenciatura hasta maestría y doctorado. También postdoc. Bien. Bueno, la pregunta original que trata de responder la física de partículas es de qué está hecha la materia que nos rodea. Entonces podemos preguntarnos de qué está hecho un bloque de madera, como en esta figura, y más adelante podemos ver esto que propusieron los griegos como una partícula indivisible, un átomo. Más adelante, con experimentos de dispersión, nos dimos cuenta que estos átomos en su mayoría estaban vacíos y muy en el centro estaba lo que llamamos núcleo atómico y necesitamos electrones para que este átomo sea neutro. También tenemos isótopos, pero en general la materia es neutra. Y en principio, hasta hace 100 años creíamos que esto era la estructura básica de la materia, pero nos dimos cuenta que era necesario introducir otro tipo de partículas en el núcleo atómico, no solamente algo cargado positivamente, también neutrones para darle masa al átomo y estabilidad. Y hasta ahí habíamos llegado hace unos 70 años. Pero más adelante nos dimos cuenta que podíamos fracturar estas partículas o estos neutrones y protones en algo más elemental, que hasta ahora creemos que es una partícula elemental, que son los quarks. Y estos quarks tienen, a diferencia de los protones, cargas fraccionarias que nos permiten hacer combinaciones de estos para llegar a la unidad de carga, que sería la carga de un electrón o la carga de un protón. Bien, entonces estos quarks van a estar agrupados en lo que llamamos hadrones, por ejemplo, y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se vería la estructura atómica de un átomo de helio y los diferentes quarks que conformarían a los protones y neutrones. Bueno, además de estos quarks que, como ven aquí, que son U y D, up y down, hay otros más, pero
la materia que conocemos usualmente, que nos rodea, está hecho con un quark up, con un quark down y electrones. Eso es lo que nosotros tenemos en un inicio. Pero poco a poco se fueron haciendo más y más experimentos, como los que nos permitieron conocer que teníamos un quark up y un quark down, y nos permitieron extender estas tres partículas a todo este zoológico, donde en esta parte superior tenemos quarks y en esta parte del lado derecho tenemos su antipartícula, que serían los antiquarks. Por esta parte tenemos leptones, que son partículas como el electrón, pero además del electrón también tenemos otro tipo, que es el muón y el tau, que serían como primos o hermanos del electrón más pesados. Aquí tenemos la diferencia en masas. El electrón es de una masa de 0.5 MeV y en el caso del muón tenemos 100 MeV. Para el caso del tau subimos un orden de magnitud y llegamos a 1.7 GeV. Estos también tienen sus propias antipartículas y en la parte inferior tenemos neutrinos. Estos neutrinos fueron propuestos para explicar el decaimiento beta inverso, donde se propone originalmente se propuso que originalmente no se conservaba la energía en ese tipo de decaimientos debido a la ausencia de esta partícula. Se creía que, bueno, no se conocía. Entonces se propone esta partícula. Neutrino viene del italiano, que sería neutrón, chiquito, neutrino. Y a diferencia del neutrón, tiene una sección diferencial o una cross-section, que es la probabilidad de que éste interactúe con alguna otra partícula muy pequeña. Entonces, este tipo de neutrinos fue propuesto por Pauli y se proponía que esta sección diferencial era tan pequeña que dentro del tiempo de vida de Pauli iba a ser imposible medir. Pero no fue así, se pudo medir y se descubrió el neutrino del electrón. Más adelante se hicieron más experimentos y se fueron encontrando los otros neutrinos. Y bueno, esto es lo que tenemos en un inicio. Ahora, además de estas partículas, ¿cómo es que existe esta interacción entre ellas? Bien, usualmente quizá en el electromagnetismo ya vieron que cuando tenemos una partícula cargada existe una señal retrasada, porque por relatividad no podemos tener una propagación más rápida que la velocidad de la luz. Esta mediación se da a partir de fotones. Entonces, el fotón es uno de estos mediadores de la fuerza electromagnética. Y tenemos otros más. Este es el que ya conocen, pero además tenemos gluones y bosones que llamamos electrodébiles. Los gluones van a estar, como se dibuja en esta caricatura, manteniendo la unión entre estos quarks, es lo que llamamos fuerza fuerte, y lo dibujamos como estas líneas que van ondulándose, como un gluón entre ellos. En el caso de estos bosones, que solamente interactúan, que describen la fuerza débil, son introducidos para poder explicar la relación que tienen los neutrinos con los leptones, que ya conocíamos anteriormente, y nos permiten explicar esta interacción débil. A diferencia del fotón y del gluón, estos bosones tienen masa y el mecanismo que le da masa a estas partículas, o el mecanismo que le da masa a las partículas, es el bosón de Higgs. Este bosón se introduce para poder explicar por qué las partículas no pueden alcanzar velocidades más altas que la velocidad de la luz. Y este bosón de Higgs es el responsable de que las partículas con masa se muevan más lento. Entre más interactúen, más masa van a tener. Y además nos ayudó a resolver el problema de bosones masivos. Originalmente no tenían masa, pero estos de aquí nos dimos cuenta de que sí tenían masa y con el bosón de Higgs podemos proporcionarle esa masa. Bueno, uno de los experimentos que hace mucho hincapié en física de partículas es el Gran Colisionador de Hadrones. Este Gran Colisionador de Hadrones, Large Hadron Collider, tiene una circunferencia de 27 kilómetros y está 100 metros bajo tierra. Alrededor de este anillo
Hay 4 experimentos principales, hay otros más, pero los principales son CMS, Atlas, que tienen una geometría cilíndrica con el objetivo de medir protones que van a interaccionar en el centro de estos cilindros, y estos protones generarán una cantidad de partículas que van a ser reconstruidas para entender qué sucedió cuando estos protones chocaron. En el caso de ALICE, ellos están interesados, ALICE y el LHCb son experimentos que están interesados en otro tipo de física, no principalmente en búsquedas de Higgs, y su geometría es asimétrica, porque se busca que el protón choque con algún blanco y busquemos medir lo que se genera en la dirección en la que incidía este protón. O un ion pesado, que también es posible acelerar dentro de este anillo. Entonces, para que quede un poquito más claro, hay un video en la siguiente diapositiva, y lo que quiero que observen es que antes del LHC hay un preacelerador que es SPS, Super Proton Synchrotron, y previo a este hay otros preaceleradores que nos ayudan a ir aumentando la velocidad o la energía que tiene una partícula cargada, y la energía que logremos alcanzar va a ser utilizada para generar otras partículas, por ejemplo, algún tipo de bosón, si estamos en este rango de energías, o este otro rango de energías. Entonces, ahí está. Entonces, originalmente ese es el protón. Tenemos un booster que le va a dar energía de 1.4 GeV. Se conecta con otro acelerador, 25 gigaelectronvolts. Luego llega al SPS, Super Proton Synchrotron, a 450 gigaelectronvolts. Y después llegamos a las energías del LHC de 7 teraelectronvolts. Vamos aumentando las energías de colusión. Y de nuevo, esta es otra caricatura donde vamos viajando en el túnel del acelerador, y lo que se ve aquí de color azul son tubos que tienen alto vacío. Ahí está el protón con sus quarks de valencia, y se va acercando a alguno de los experimentos para hacer una colisión. Ese es Atlas, y se va a encontrar con otro protón. Y ahí está. Entonces, hubo una interacción, y alrededor de ese punto de interacción colocamos detectores tal que nos ayuden a reconstruir el paso de todas esas partículas. Y una vez que podemos reconstruir la energía y el momento de esas partículas, podemos ir hacia atrás y hacer una identificación de partículas, qué tipo de partícula fue, y con técnicas de reconstrucción entender qué tipo de colisión existió entre los dos protones. Hay diferentes tipos. Puede ser que los dos protones simplemente se dispersen elásticamente, que solo uno de ellos se fracture y tengamos un jet en una dirección y un protón en la otra dirección, o que los dos se fracturen y tengamos jets en dos direcciones. Entonces, la física que se estudia en Atlas o CMS usualmente se asocia a física de jets. Jet sería un montón de partículas yendo en una dirección, en un cono que podemos definir, tal que podemos hacer la medición del proceso de dispersión que ocurrió originalmente. Bueno, quise llevar relatividad, entonces entre más energía tenemos posibilidad de generar partículas más masivas o una mayor cantidad de partículas, o darles más momento a las partículas que serían el subproducto de esa colisión. Por eso es que vamos aumentando la energía de un paso a otro en el colisionador. Bien. Ok, entonces, con el modelo estándar podemos describir los núcleos, las partículas que se encuentran dentro de ellos, electrones y hasta cierto punto interacciones del neutrino con otras partículas. Pero todavía quedan respuestas que no puede responder el modelo estándar. Las dos principales son la masa de los neutrinos, porque originalmente, si voy atrás, se proponen sin masa, pero hemos llegado a medir que estos neutrinos pueden ser escritos, bueno, estos neutrinos pueden ir cambiando de sabor. Con sabor me refiero a electrón, muón o tau, mientras se propagan. Entonces, para hacer este modelo se requiere que haya una diferencia de masas entre dos de ellos al menos,
tal que puedan reescribirse en una base de masas, tales que puedan ir cambiando o evolucionando estos estados, y una vez que los medimos, llegamos a uno de los sabores. Bien. Bueno, entonces, experimentalmente medimos que los neutrinos oscilan, y para poder explicar esta oscilación se propone que tengan masa, y con esta masa se propone un modelo de oscilación de neutrinos, y nos damos cuenta de que coincide con los datos. Podemos reconstruir los datos de manera muy fiel, y después de eso asumimos que estos neutrinos tienen masa. Entonces, originalmente no está incluida esta masa en los neutrinos. Es necesario explicar eso, y esa es una de las preguntas que no responde el modelo estándar. Y la segunda es algo que, bueno, ya se imaginarán, que es materia oscura. La materia oscura no está en esta tabla. Bueno, la materia oscura usualmente se explica a partir de observaciones gravitacionales, y por eso se dice que es como un elefante escondido en el universo. Porque para explicar las mediciones es necesario introducir una gran cantidad de materia adicional a la que nosotros llamamos materia visible. Bien, entonces tenemos evidencia experimental de existencia de materia oscura, y estos pueden agruparse en estas 4. La primera sería la curva de rotación en las galaxias, de los objetos alrededor de estas galaxias. La segunda son los galaxy clusters. Tercera es bullet cluster, y después tenemos este fondo de microondas que viene relacionado con galaxias muy primogéneas. Y para poder explicar estas observaciones ha sido necesario introducir materia adicional que correspondería al 21% de lo que el universo tiene, y otra componente del 74% para la energía oscura, donde todo lo que les he comentado de materia del modelo estándar estaría contenido en este 4%. Y pues bueno, es un tema que a mucha gente le interesa, porque si nosotros solamente conocemos este porcentaje, ¿cuánto más habrá de física en esta región? Y todavía más complicado explicar qué es la energía oscura. Entonces aquí hay algunas caricaturas de algunos modelos que tratan de explicar esta materia oscura. Bueno, las observaciones que enumeré anteriormente están aquí. Entonces, la primera observación son curvas de rotación galáctica, donde tenemos aquí el centro de la galaxia y podemos medir la velocidad con la que las partículas o los cuerpos que podemos observar están moviéndose alrededor de este centro. Entonces, en esta gráfica, bueno, en este plot, lo que tenemos es cuál fue la observación y lo que predecíamos. Para poder reproducir la medición de lo que se observó, es necesario introducir una densidad de masa que tenga una distribución radial. Eso quiere decir que no esté solamente en el plano de la galaxia. Bueno, aquí está otra caricatura. Bueno, este sí es un plot, una gráfica. La segunda evidencia son los clústeres de galaxias, donde nosotros podemos hacer observaciones donde tenemos un grupo de galaxias tales que se genera este fenómeno de lensing. Es cuando la gravedad curva la luz. Entonces, en esta gráfica, bueno, en este dibujo que vemos aquí, tenemos un objeto que está detrás del clúster de galaxias, y la luz que va viajando de este punto a nuestro punto de observación va a seguir esta trayectoria por la curvatura que genera este clúster. Entonces, a partir de la curvatura de esta que vemos aquí, podemos estimar cuánta masa es necesaria para generar este radio. Entonces, de nuevo, es necesario introducir más masa dentro de esa región para poder explicar ese radio de curvatura. Además de eso, tenemos observaciones de rayos X que nos permiten hacer un mapeo de la densidad de materia que debería estar aquí, y es otra manera de estudiar cuánta materia debería estar en este clúster de galaxias. Bueno, las galaxias antiguas nos permiten hacer modelos
los que estudian cosmología son más expertos en estos modelos, yo no tengo mucha experiencia, pero se proponen modelos de materia fría o materia caliente tales que reproduzcan el espectro de microondas que se ha medido. Entonces, para poder generar este espectro, que no es homogéneo, es, como pueden ver aquí, es necesario introducir otra componente de materia. Y los modelos que más se asemejan, bueno, le llaman cold dark matter. Y este tipo de modelos nos permite estimar lo que llamamos densidad de materia oscura al día de hoy, o la materia oscura que podemos observar en estas observaciones. Bueno, tercera evidencia. Última evidencia es lo que llamamos bullet cluster, que corresponde a 2 clústeres de galaxias que se van a encontrar. Entonces estos dos cúmulos de galaxias van a ir hacia un lado y hacia el otro. Y bueno, aquí tenemos en estas curvas de color verde, curvas de nivel que nos permiten identificar la densidad o la cantidad de materia necesaria para generar este patrón. Con observaciones de rayos X podemos definir dónde estaría, en este caso color rojo, la materia del modelo estándar, y en azul sería la materia oscura. Todo esto que vemos aquí corresponde a observaciones y a simulación. Y como tenemos dos objetos que están colisionando, podemos hacer una evaluación de la sección eficaz. Esta sección eficaz nos permite definir qué probabilidad o cuál probable es que dos partículas, en este caso materia oscura, que es cae, vaya a interactuar. Entonces, en la siguiente diapositiva está una simulación. Si quieren ver el video, está en este link. Tenemos la imagen óptica de un broad cluster. Aquí está el identificador. Esto es lo que se ve con rayos X. Esto es lo que se reconstruye con lensing. Y esto es lo que se observa después de la colisión. En estas dos tenemos resultados de simulaciones. Y en este caso lo que vemos es el resultado de no introducir materia oscura, y con materia oscura cómo se vería este patrón. Entonces, este patrón y este de acá son fieles entre ellos y es otra evidencia. Bien. Ok, pero además de eso, ¿qué es lo que hemos aprendido? Bueno, de la materia oscura no sabemos qué masa tiene, no sabemos si tiene spin. Lo único que sabemos es que su interacción es vía gravitacional. No sabemos si tiene interacción débil, si se acopla al Higgs, si los quarks o gluones podrían interactuar, o los leptones. Entonces, hasta este momento solamente sabemos que tenemos una interacción gravitacional, y lo que nos gustaría en física de partículas es que existiera un canal tal que pudiese darnos alguna información al momento de medir, como alguna interacción con electrones o fotones, o algún núcleo pesado que se pueda dispersar por el paso de materia oscura que está en principio alrededor de todo el universo. Diferentes densidades, pero alrededor de todo el universo. Y uno de estos modelos es el llamado Light Dark Matter Model, y con Light nos referimos a la región por debajo de 10 gigaelectronvolts, a veces hasta 90 gigaelectronvolts, que es lo que llamamos electroweak scale, porque a esa masa empezamos a producir bosones electrodébiles, que sería bosón Z o bosón W. Los comenté al inicio que son con los cuales los neutrinos se comunican con la materia del modelo estándar. Bueno, anteriormente mostré esto en la diapositiva de preguntas, pero... Okay. De qué preguntas abiertas existen, y bueno, el modelo estándar, si lo vemos en términos de simetrías, no solamente en esta tabla que les mostré, está compuesto por 3 grupos: SU3 de color, SU2 de izquierdo y uno de hipercarga. Cada uno va a estar relacionado con una sección de estos bosones, y lo que les puedo decir en pocas palabras es que SU3 va a estar relacionado con la interacción de quarks con gluones, principalmente. SU2 y U1 se van a mezclar después de que tengamos el rompimiento de simetría del Higgs para explicar los fenómenos de
eh, de dispersiones por bosones de Electroweak. Y por un lado, uno va a estar dado por... Gracias. Sí. Nos va a permitir explicar la parte electromagnética. Bien, entonces ese es el modelo estándar. Y para poder introducir algún tipo nuevo de interacción, necesitamos agregar algo. Y en este caso lo que vamos a agregar es un nuevo grupo de simetría, U1, D por dark o obscuro. Y decidimos agregar este grupo de simetría porque es el más sencillo de estos. Cuando involucramos un nuevo grupo de simetría, este viene asociado con diferentes partículas. Y en este caso tenemos un bosón de norma, A', y un fermión, que sería nuestro candidato a materia oscura. Este nuevo grupo de simetría, al ser introducido, necesita ser explicado de alguna manera, y lo que nosotros usamos es una densidad lagrangiana o un lagrangiano efectivo cuando no nos queremos meter tanto en los detalles, algo más general. Y lo que tenemos aquí es un lagrangiano dos lagrangianos, entre los dos van a describir toda la interacción o toda esta región de cómo se van a encontrar estos dos grupos de simetría, pero está dividido en dos. El primero tiene que ver solamente con el fotón oscuro y el segundo introduce los valores para los cuales vamos a tener este fotón oscuro y materia oscura produciéndose o nos va a permitir generar interacciones o estos puntos de producción de materia oscura. Y ahora, ¿cómo o en dónde vemos este mixing entre estos dos grupos? Lo que hacemos es introducir este término tal que tenemos un factor que va a pesar qué tan probable será que este fotón oscuro y el fotón del modelo estándar vayan a mezclarse, vayan a poder ser un canal de comunicación entre la materia oscura y la materia del modelo estándar. Y aquí lo vemos, aquí tenemos este F-mu que corresponde al campo electromagnético de hipercarga, y esta parte de aquí, el F' nos va a permitir describir a nuestro bosón A'. Entonces aquí va a estar el mixing entre el modelo estándar y el bosón del grupo 1D. Y bueno, este bosón, a diferencia del bosón electromagnético, va a tener una masa A'. Por este lado tenemos un acople, y para la materia oscura también vamos a proponer que tenga una masa que estamos viendo aquí. Entonces vamos a enlistar estos 4 parámetros. Estos 4 parámetros nos van a permitir describir lo que este nuevo grupo nos va a permitir explorar. Entonces el primer parámetro es la masa de la materia oscura. El segundo es la masa de nuestro mediador, que es el dark photon, MA'. Después tenemos el coupling, GD, o podemos definirlo en términos de la constante de estructura fina oscura, como esto de aquí. Y después tenemos el kinetic mixing, epsilon, este de aquí, o en términos de otra variable que nos gusta introducir, que se llama Y, tendríamos nuestro cuarto parámetro. Este cuarto parámetro es muy útil porque nos permite hacer comparaciones más directas entre la densidad reliquia que podemos observar y los valores que obtenemos de nuestro modelo. Esa es la razón por la que introducimos esta variable. Ok, entonces ya tenemos un modelo. ¿Cómo se va a explorar? Por un lado, vamos a explorar este diagrama. Vamos a ver este diagrama. Tenemos en flechas azules lo que llamamos materia ordinaria y en flechas rojas lo que llamamos materia oscura. Entonces, si seguimos la dirección de esta flechita, de izquierda a derecha, lo que tenemos es una producción por colisión. De un lado tenemos materia ordinaria que va a colisionar y va a generar, por algún proceso, materia oscura. Bien. ¿Cuál va a ser ese proceso? Aquí lo que tenemos es un mesón neutro, que puede ser un pion cero o un eta. Y estas partículas lo que tienen es que usualmente decaen a 2 fotones.
El pion en su casi el 100% va a decaer a 2 fotones y los etas en un 39%. Algo que quizá no les comenté fue que hay muy pocas partículas estables, como el electrón o el protón. Incluso el neutrón, si lo dejan solito, en 7 minutos más o menos, decae. Y para las otras partículas es muy similar. Los piones decaen a fotones, los etas a fotones. Y usualmente los canales de decaimiento van a llevar a una partícula más estable. Por ejemplo, aquí llegó a 2 fotones. También cuando un protón decae en un decaimiento débil, o un neutrón en un decaimiento débil, va a ir a neutrinos y a electrones. Los neutrinos, los electrones y los fotones, hasta donde sabemos, no decaen. Bueno, entonces podemos estimar cuál va a ser la cantidad de fotones oscuros que se van a producir vía este lagrangiano, dado que tenemos un valor que nos va a permitir mezclar al fotón oscuro con el fotón del modelo estándar. Este es el parámetro que vimos aquí, epsilon. Epsilon nos va a permitir pesar esta producción. Entonces, si este valor, por ejemplo, fuese de 10 a la menos 5, bueno, aquí quizá sería mejor un valor par, podríamos estimar que cada 10 a las 5 decaimientos, por ejemplo, tendríamos la producción de un fotón oscuro. ¿Vale? Eso es lo que nos quiere decir este branching ratio. A partir de que propusimos una mezcla entre el fotón y el fotón oscuro, esto es posible. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el coupling entre el fotón oscuro y los candidatos a materia oscura, que sería materia oscura y antimateria oscura, que nos va a permitir hacer la generación de esta materia. Entonces ya tenemos un canal de producción, que puede ser el decaimiento de partículas neutras a un fotón oscuro y a un fotón. Bueno, entonces ya tenemos un modelo, vamos a probarlo y una de estas pruebas es hacer un experimento. Y este experimento NA64 es el primero que voy a explicarles. Este experimento está en SPS, es uno de los preaceleradores del LHC. Ahí los protones alcanzan una energía hasta 400 gigaelectronvolts. Entonces los protones llegan al blanco y pueden generar otro tipo de partículas como piones, muones, kaones, muchas partículas. Y lo que nosotros podemos seleccionar son algunas de ellas, como en este caso electrones. Estos electrones se coloca un campo magnético y este campo magnético nos va a permitir seleccionar las partículas que vamos a utilizar. Entonces, antes de la producción de estos electrones, generamos protones a 400 gigaelectronvolts, colisionan con un blanco. De este blanco podemos seleccionar las partículas que vamos a utilizar y después hacerlas incidir en nuestro experimento. En este caso, estamos interesados en electrones porque son partículas mucho más simples que algún pión o un protón, porque no son compuestas, hasta donde sabemos. Así que estudiar el estado inicial va a ser más sencillo. Y bueno, no solo eso, también el estado final, porque no hay tantas posibilidades para qué va a pasar después de que colisione. Bien, entonces, este experimento lo que tiene son electrones que van a viajar por este set de detectores. Y lo que tenemos aquí es lo que llamamos beto y contadores centelladores, que tienen la capacidad de emitir luz cada que una partícula cargada cruza estos materiales. Se llaman centelladores por esa razón. Entonces podemos colocar algún tipo de fotomultiplicador, como un fotomultiplicador de silicio, un PMT, que colecte esa luz. Y la característica principal de estos centelladores es que la cantidad de fotones que se van a generar es proporcional a la energía depositada. Entonces podemos hacer una relación entre la cantidad de fotones depositados, la cantidad de fotones colectados por nuestros fotosensores y hacer un paso atrás, que sería estudiar cuánta energía tenía la partícula inicial para depositar la cantidad de energía medida.
Entonces, así sería como una película en reversa, ¿no? Tenemos una señal, ¿cuál fue la cantidad de luz medida? ¿Cuál fue la cantidad de fotones producidos en el material? ¿Cuál fue la energía de la partícula inicial? Y como nos interesa que este haz sea lo más focalizado posible, también tenemos detectores que en lugar de tener material, tienen un hueco. Aquí se alcanza a ver, ¿no? Aquí hay un hueco. Este tipo de contadores los llamamos beta. Y cuando tenemos señal en estos contadores, no vamos a hacer mediciones porque significa que nuestro haz no tiene suficiente focalización, no está bien colimado. Bueno, tenemos ya después de con esto seleccionamos un buen tipo de haz y después tenemos dos magnetos. Estos dos magnetos nos van a ayudar a desviar al electrón a la zona de medición. Entonces, originalmente tenemos el haz en una dirección y aquí vamos a desviarlo. ¿Por qué queremos desviarlo? Quizá ya vieron que una fuente que está muy lejos en el electromagnetismo, cuando su vector de posición o el vector con el que medimos su posición aparente cambia en el tiempo o está acelerado, va a estar radiando, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es con este campo magnético darle una patada al electrón para que se acelere en otra dirección, cambie su dirección y en ese proceso se genera un tipo de radiación que se llama radiación de sincrotrón. Entonces, el primer detector que vemos aquí es SRD, que es un detector de radiación sincrotrón. Y nos va a permitir estimar la energía con la que este haz está incidiendo. Es una medida, llamémosla no destructiva. No estamos pidiendo que el electrón incida sobre nuestro material de medición. Simplemente desviamos su trayectoria y va a generar una cantidad de fotones debido a esa energía adicional que estamos introduciendo por este campo magnético y va a continuar su camino hacia otros detectores que nos van a permitir medir la energía del electrón cuando interactúe con alguna parte del material. Ok, algo que está aquí, que es muy importante, es que este tipo de partículas o estos haces no es una sola partícula o no son 10 partículas. Se estima que son del orden de 10 a las 5 partículas por segundo. Entonces, si tenemos tantas partículas cruzando nuestros detectores, necesitamos buenas respuestas temporales. Entonces, estos detectores tienen que trabajar al menos en kilohertz. Por otro lado, al ser tan sensibles nuestros materiales, tenemos que ajustar la ganancia de nuestros fotosensores o el material sensible debe ser seleccionado tal que podamos reconstruir lo que está pasando y bueno, hacemos un juego entre la cantidad de partículas que está incidiendo, la cantidad de energía que se va a medir y el tipo de fotosensores o detectores que vamos a necesitar. Bueno, entonces una de las primeras propuestas o lo que ocupamos en este experimento para medir la luz de sincrotrón son detectores de bismuto-germanio que tienen tiempos de decaimiento de 300 nanosegundos y una característica muy importante para estos detectores es que nos generen una cantidad de fotones relativamente alta para poca energía depositada. Y aquí lo vemos, tenemos de 8 a 10 fotones por cada kiloelectronvolt que se vaya a colectar por estos cristales. Podemos hacer simulaciones, podemos hacer cálculos que nos permitan estimar cuál va a ser la energía media depositada y la energía media depositada por un electrón a 100 gigaelectronvolts cuando tenemos un campo magnético de 1.7 teslas es 29.35 MeV. Entonces pueden hacer las cuentas, consideremos que tenemos 10 fotones por cada keV, entonces serían casi 300 fotones, ¿no? No, 300.000 fotones. Y eso está muy bien porque lo podemos medir. Entonces, podemos medir esa cantidad de fotones con algún fotomultiplicador acoplado a estos cristales y estimar la energía que vamos a medir. Entonces, este tipo de cristales no son baratos y lo que usamos es simulaciones en Janford, que es
mucha gente le llama un laboratorio virtual. Uno puede definir volúmenes, de qué están hechos estos volúmenes, el material, qué tipo de partícula va a cruzar, el tipo de modelo de física que uno quiere estudiar, por ejemplo, si son neutrones de baja energía, neutrones térmicos, si son partículas de este estilo. Nos gustaría que los modelos que calcule con más precisión, paso a paso, sean modelos de interacción electromagnética y así. Con eso podemos estudiar la respuesta de materiales. Y bueno, es lo que llamo aquí Jan4 Simulation. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos, aquí no se alcanza a ver, pero son hexágonos que están numerados de 0 a 7. Sí, no sé por qué no se ven, pero imaginen que tenemos un hexágono ahí, entre cada, un hexágono que va a estar cubriendo cada uno de estos números. Entonces, por aquí venía el electrón originalmente en esta dirección. Con el magneto le damos una patada, el electrón va dirigido hacia acá y en este proceso se generan fotones de radiación sincrotrón y podemos medir esta radiación. Desafortunadamente, cuando hacemos este proceso de producción de haz de electrones, no tenemos una pureza del 100%. Eso quiere decir que tenemos otro tipo de partículas que se cuelan en nuestra selección. Y las partículas más con una mayor población, una vez que se genera una colisión entre un protón y algún núcleo, son los piones. Es la partícula más abundante después de una colisión de protones. Y al momento de seleccionar estos electrones, algunos de estos piones con la misma carga van a entrar dentro de nuestra zona de medición. Entonces vamos a jugar con el campo magnético tal que pueda mover a un electrón a la zona de medición o a un pion a la zona de medición y que el electrón vaya a esta región. Esas van a ser nuestras dos configuraciones tales que podamos estudiar cómo va a responder nuestro detector sincrotrón y al paso de un electrón o un pion. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a combinar mediciones, vamos a combinar las mediciones que tengamos de nuestro detector de sincrotrón y las mediciones que vayamos a realizar en los calorímetros. En las siguientes diapositivas les voy a explicar qué es un calorímetro. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es la cantidad de energía depositada por esta radiación sincrotrón para electrones a 50, 100 gigaelectronvolts en color negro y piones a 50 y 100 gigaelectronvolts, ¿vale? Eso es lo que viene de nuestra simulación. Obviamente, bueno, ya quizá han estudiado potencia total radiada en física 3, en teórica 3, y uno puede estimar cuál va a ser la cantidad de energía que va a radiar una partícula a cierta energía y bueno, después se toma en cuenta el material y cuánta energía se va a depositar en ese material. Todo eso está incluido en nuestra simulación. Ok, entonces el electrón ahora va a la parte que llamamos calorímetro electromagnético. Y esta parte es lo que llamamos un experimento de blanco activo, porque el blanco no solamente es un material por el cual va a interactuar nuestra partícula, sino que además vamos a ser capaces de medir la energía que van a depositar al paso de esta interacción. Este calorímetro tiene una tecnología que llamamos Shashlik. No sé si alguien sabe qué es un Shashlik. ¿No? Es como es una comida china, es una espada y uno va poniendo pedazos de carne, cebolla, no sé, vegetales y más carne. Entonces, este calorímetro se le llama Shashlik porque más o menos es así. Tenemos en este ejemplo 16 fibras ópticas alrededor de todo el material que van a cruzar todo este material y para poder armar a esta torre lo que hacemos es ir colocando placa por placa. Tenemos una placa oscura que es un material como plomo o cobre, algún material que tenga una alta densidad que nos permita tener una buena cantidad de núcleos tales que aumente la probabilidad de que el electrón vaya a interaccionar y después un material sensible. Los centelladores, como les dije, son los que
van a generar luz que vamos a poder medir. Entonces, imaginemos que el electrón interactúa aquí. Vamos a generar una cantidad de luz en todos estos materiales. La luz va a llegar a estas fibras corredoras de frecuencia y esta luz se va a colectar en esta dirección y la vamos a poder medir con esto que se llaman fotomultiplicadores de silicio. Estos fotomultiplicadores de silicio son como un PMT que van a, bueno, son dispositivos que tienen, que son totalmente diferentes, pero la idea básica de tomar un fotón y generar un fotoelectrón para generar una corriente es lo que tendría como trabajo o tarea estos fotomultiplicadores. Ok, entonces queremos medir electrones a unas energías bien dadas. Podemos hacer una simulación también para estimar cuánto material necesitamos colocar, con qué precisión necesitamos medir, de qué tamaño deben ser estas torres, y empezamos a hacer todo un diseño experimental para que podamos realmente estudiar lo que nos interesa. En este caso, lo que nosotros tenemos son un arreglo de estas torres, como las de aquí, de 12 por 6 celdas. Y bueno, tienen estas dimensiones. El material que vamos a utilizar para absorber la radiación va a ser plomo. Y vamos a tener diferentes capas, en este caso 150. Y vamos a tener una cantidad de longitudes de radiación igual a 40. ¿Cuál es la diferencia entre lo que les mostré aquí y lo que vamos a utilizar? Bueno, la diferencia es que vamos a tener algo que llamamos pre-shower, que solamente va a cubrir una pequeña sección, y la otra sección va a ser un calorímetro electromagnético. Entonces vamos a dividir esta torre en dos, tal que podamos medir la energía que se deposita en las primeras placas y la energía que se deposita en las últimas placas. Esto lo hacemos para poder distinguir entre partículas pesadas, como un pión, y partículas ligeras, como electrones. Debido a que las partículas pesadas, cuando llegan a interactuar con alguno de estos materiales, generan una gran cantidad de energía depositada en las primeras capas y los electrones van generando una cantidad de energía que va a ir creciendo conforme avancemos en las placas. Como se ve aquí, en esta diapositiva tenemos un perfil o una cascada electromagnética donde un electrón incidió al centro de nuestra torre, de nuestro calorímetro, y lo que no sé si se alcanza a ver aquí, pero se ve como seccionado, ¿no? No se ve continuo. Eso es porque solamente tenemos en nuestra simulación las mediciones de las regiones sensibles. Entonces, el electrón va a incidir y cuando llegue a interactuar va a generar fotones y electrones debido a que esta es una partícula cargada y va a llegar a un núcleo, ¿cierto? Y eso ya lo vieron en física moderna. ¿Qué pasa cuando una partícula cargada llega a un material? Incide con un material. Se puede dispersar, sí, es verdad. ¿Cómo se producen los rayos X? Esa es una manera de producirlos, pero hay una manera más fácil, porque para producir ese tipo de radiación por subida y bajada de niveles necesitas como mucha energía, ¿no? Porque la radiación, de hecho creo que no llegas a rayos X con esos cambios. ¿Vieron Bremsstrahlung, no? ¿Vieron Bremsstrahlung? Que es radiación por frenado, ¿no? Entonces cuando las partículas chocan con un material o van a acercarse mucho al material, empiezan a radiar su energía. Entonces más o menos algo así tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de que un electrón genere radiación por Bremsstrahlung? Bueno, va a aumentar conforme el número atómico del material que uno vaya a colocar frente a este. Y bueno, en estas cascadas electromagnéticas lo que buscamos es que el electrón interactúe para poderlo medir.
y por eso buscamos que el material no activo tenga un número atómico alto, un Z grande. Y bueno, con lo que tenemos aquí podemos estimar cuánta energía se va a depositar en los centelladores, eso quiere decir cuántos fotones se van a producir por el paso no solamente del electrón original, sino de los fotones y electrones que se van a ir generando paso a paso. Y si uno hace una curva alrededor del punto de interacción, puede hacer lo que estimamos como el radio de Molière para poder determinar un porcentaje muy alto de la energía medida. Entonces nos interesa medir con, en el mejor de los casos, el 100% de la energía que podemos medir, pero con este radio podemos hacer un estimado de qué tan ancho debería ser nuestro calorímetro para contener 95%, 99% de la energía depositada por un electrón. En este caso, bueno, esta simulación fue para un positrón a 50 gigaelectronvolts y llegamos a que el radio de Molière era de 26 milímetros, entonces un calorímetro que tenga este radio va a ser capaz de contener o de medir más del 90% de la energía depositada. Ok, entonces ya podemos hacer una discriminación de la energía que se depositó en los calorímetros cuando el pión se desvía hacia ellos y cuánta energía se va a depositar en los detectores de síncrotrón. Entonces, del lado izquierdo tenemos la energía depositada en el calorímetro electromagnético para 100 gigaelectronvolts para un beam de electrones. Y esta sería nuestra contaminación, tanto piones y kaones, que son partículas que se producen que se poblan o que se producen en su mayoría cuando generamos una interacción con un protón y un núcleo, y nuestro beam que queremos medir, que está centrado en 100 gigaelectronvolts. Entonces aquí vemos toda la contaminación que veríamos en nuestro calorímetro electromagnético. Y aquí una pregunta que nos podemos hacer es por qué los electrones sí están depositando 100 gigaelectronvolts y en este caso estamos depositando menos de 100 gigaelectronvolts. Bueno, como los electrones van a aumentar la probabilidad de interacción o su depósito de energía como z al cuadrado, es muy probable que con nuestras placas de LED podamos generar algún tipo de interacción y después los electrones depositen su energía. Pero la probabilidad de interacción, que es esta sección eficaz, no sigue el mismo patrón para el caso de los piones o kaones. Es menor, su probabilidad de interacción es menor y por esa razón no depositan toda su energía. Para poder contener toda la energía o para poder medir la energía que este tipo de partículas va a depositar, colocamos, como ven aquí, un calorímetro más grande que se llama calorímetro hadrónico, tal que podamos medir ese excedente de energía. Entonces, originalmente todas las partículas tienen una energía cercana a 100 gigaelectronvolts. Debemos ser capaces de reconstruir esa energía. Y en el caso de los electrones es posible, pero para los hadrones no. Para esa razón agregamos calorímetros hadrónicos después del electromagnético para reconstruir la energía faltante de este depósito. Por el otro lado, les dije que vamos a combinar las mediciones. Tenemos energía en los calorímetros y la energía en los detectores de luz de síncrotrón. Entonces, esto es lo que se ve en el calorímetro y podemos relacionar lo que medimos evento por evento o bunch de electrones por bunch de electrones y hacer cortes de selección. Tales que, por ejemplo, si yo quiero decir que tenemos un haz de electrones puro, yo necesito tener un perfil que esté en esta región, ¿vale? O lo más puro que pueda generarse. Pero si combinamos mediciones de diferentes detectores, nuestra predicción o nuestra selección va a ser mejor. Y lo que vemos aquí es cómo se comporta en color negro la energía que va a depositar un electrón y en color rojo lo que nosotros predecimos con nuestra simulación, que están en buen acuerdo. Y en el caso de los piones llegando a
a nuestro detector de sincrotrón, lo que vemos es lo mismo, un buen acuerdo entre nuestro Monte Carlo y nuestros datos. Y de nuevo vemos este patrón, que lo pasé quizá muy rápido anteriormente, para la energía depositada por electrones y piones. Los piones tienen una energía depositada muy baja. ¿Y cuál es la razón? Es lo que les decía acerca de la potencia total radiada. Vemos que la potencia total radiada, vamos a fijarnos en estos términos, va como 1 sobre la masa de la partícula a la cuarta. Esta es la energía de la partícula y este es el radio de curvatura de nuestro magneto. Entonces, la energía de las dos partículas es la misma porque la seleccionamos a 100 gigaelectronvolts. El radio de curvatura es el mismo porque estamos ocupando un magneto con la misma configuración, y lo que va a cambiar es la masa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pión y un electrón? Su masa es de 200 veces más grande. Entonces, aquí tenemos un factor de 1 a la cuarta, tenemos un término de 1 a la cuarta en el denominador, y la diferencia son 200, ¿no? Entonces, por eso nuestras energías depositadas por piones son muy bajas comparadas con lo que obtenemos para electrones. Con este método, lo que obtuvimos fue una eficiencia para la detección de electrones del 95% y la contaminación se disminuyó en un factor de 10 a la menos 5. Bien, entonces podemos decir que podemos generar un proceso de selección para electrones a 100 gigaelectronvolts, tales que tenemos las condiciones iniciales, que sería la energía que va a entrar a los calorímetros, y podamos hacer algún estudio. ¿Y cuál va a ser el estudio? Vamos a hacer lo que llamamos técnica de energía perdida, tales que si tenemos entrando a nuestro calorímetro 100 gigaelectronvolts, deberíamos medir 100 gigaelectronvolts, ¿cierto? Si todo está contenido. Pero, si es posible este canal, tal que el electrón, al momento de producir estas cascadas electromagnéticas, produzca fotones oscuros, y que estos fotones oscuros salgan del material, o en algún tipo de... También en este modelo se pueden introducir producción con interacción con núcleos. Tendríamos materia oscura y fotones oscuros que se estarían produciendo, y en principio no seríamos capaces de medirlos. Entonces, si tenemos 100 gigaelectronvolts que están entrando al detector y no medimos 100 gigaelectronvolts, materia oscura estaría llevándose esa energía. Esa es la técnica de energía perdida. Entonces, este plot es un clásico de Na64. Tenemos por este lado la energía que depositamos en el calorímetro electromagnético, y por este lado la energía que se deposita en el calorímetro hadrónico. Y lo que vemos aquí es esta curva entre puntos de medición. Por ejemplo, si yo tengo algo que deposito 80 gigaelectronvolts en el calorímetro electromagnético, eso va a corresponder a un punto en 20 gigaelectronvolts para el calorímetro hadrónico. Eso corresponde a 100 gigaelectronvolts, ¿cierto? Y así sucesivamente para los puntos sobre esta recta. ¿Por qué no tenemos una recta? Bueno, el haz no es perfecto. Como vieron aquí, tenemos un smearing, o tenemos un punto medio y una distribución. A eso se debe. Por ejemplo, aquí tenemos, en vez de 80, tendríamos, no sé, 85, con 20, tendríamos 105 gigaelectronvolts. Y la zona que llamamos de medición es esta región. Si tenemos eventos en esta región, vamos a asociarlos a algún evento que generó muy poca energía depositada, tanto en el calorímetro electromagnético y el calorímetro hadrónico. Eso querría decir que esa energía se la llevó la energía oscura, ¿cierto? Pero bueno, hasta ahora no hemos observado nada. Y lo que hacemos es hacer un análisis estadístico que se llama confidence level, donde decimos, ok, ¿cuál es la probabilidad de no observar ningún evento con tales características? Y eso nos permite encontrar parámetros tales que no tengamos eventos aquí. ¿Por qué? Porque nuestras constantes de acople
son tan pequeñas que no somos capaces de producir materia oscura a estas energías ni a esta cantidad de electrones incidiendo en el material. Entonces, estas curvas que vemos aquí son muchos experimentos, aquí está Na64, corresponden a combinaciones del valor de Y, que ya lo vimos al inicio, y un valor de masa de materia oscura, tales que no tuviésemos eventos aquí. Y vamos explorando todo este plano. Diferentes valores de masa, diferentes valores de Y, valores fijos de alfa D, y podemos ir viendo cuál sería el valor o la combinación entre Y, la masa de la materia oscura, alfa D, tal que no veamos nada para esta cantidad de eventos medidos. Bien, algo en lo que yo estoy trabajando es en un update para este detector de luz de sincrotrón, porque nos gustaría poder medir más eventos. Como vieron, si aumentamos la estadística, aumentamos las cotas a las que podemos llegar. Y lo que estamos haciendo es mejorar el tipo de cristales que vamos a utilizar. Estos cristales son más rápidos, tienen un tiempo de decaimiento de 40 nanosegundos. Este tiempo de decaimiento es el tiempo que le lleva al material ser ionizado y degradarse y luego desexcitarse para generar algún tipo de fotón. Entonces, estamos reduciéndolo en un orden. También queremos que la cantidad de fotones por energía por keV aumente. Entonces pasamos de 8 a 10 fotones a 25 fotones. Y con estas dos características y con una geometría más granular, esperamos que nuestras mediciones mejoren este 95%. Y bueno, este detector lo vamos a instalar la siguiente semana, 24 de abril. Vamos a montar uno y los 5 restantes los vamos a montar cuando cambiemos el haz de electrones a haz de positrones. Y en total van a ser 6 de estos módulos que nos van a permitir, de nuevo, reconstruir la radiación sincrotrón. Para poder hacer un estudio previo de la geometría utilizada y los cristales, de nuevo hicimos una simulación en Yan4. Y bueno, hasta que no lo publiquemos, solo les muestro una figurita. Para medirlo, lo que hacemos es hacer un arreglo para construirlo hacemos un arreglo de 8×12 de estos cristales, cada uno está forrado con material altamente refractivo, y colocamos una guía de luz, y esta guía de luz va acoplada a este fotomultiplicador. Este es un tubo fotomultiplicador, no tiene forma de tubo, pero lo es. Aquí, bueno, tenemos todo seguramente ya vieron también en sus laboratorios cómo se alimenta un tubo fotomultiplicador, ¿no? Tenemos diferentes dinodos que van a ir multiplicando los electrones que se generaron por efecto fotoeléctrico en el fotocátodo. Y lo que tenemos aquí en esta placa son diferentes pines para conectar los tubos fotomultiplicadores y tengamos una relación de voltaje entre cada sección de multiplicación. Esta sección de multiplicación, realmente los electrones, los fotoelectrones, van a tener una trayectoria dentro de nuestro tubo fotomultiplicador y deben guardar una relación. El problema que vamos a tratar de solucionar, si es que lo existe, es que nuestro tubo fotomultiplicador sea capaz de medir los 10⁵ electrones que van a estar pasando cada segundo. Si es capaz, podemos ir a pasos más grandes que vayamos aumentando el rate o la cantidad de electrones que vayan a cruzar a nuestro detector. Y de nuevo, bueno, ¿por qué es importante aumentar el rate en menos tiempo de medición? Básicamente porque tener en funcionamiento esos aceleradores es muy costoso. Necesitamos criogenia, máquinas de vacío, todo eso combinado al mismo tiempo para que podamos ir haciendo esta aceleración, que es la primera parte de las partículas, de nuestros experimentos de partículas, y después hacer la medición. Entonces, por eso también es importante que nuestros detectores puedan medir muy rápido. Okay. Bueno, esto es lo que llamamos detectores de blanco
activo. Y hay otro tipo de detectores que no son de blanco activo y que son la mayoría, que nos permiten hacer flujos de otras partículas. Yo les comenté que los protones van a incidir desde SPS a un blanco y van a generar piones, kaones, electrones, muones en todo este proceso de producción. Y usualmente así generamos diferentes haces de partículas. Hay otro tipo de haces que son haces de neutrinos y la técnica que se utiliza es un premio Nobel. Bueno, quien lo diseñó ganó un premio Nobel y bueno, es Lederman. Seguramente él fue director de Fermilab y Fermilab es uno de los laboratorios que trata de aumentar la colaboración con Latinoamérica. Es como un ICTP pero para experimental, para física experimental. Y bueno, voy a recordar rápidamente qué fue lo que vimos. Vimos cómo hacer una producción por colisión, pero también podemos hacer algo que llamamos detección directa, que sería seguir estas flechas, pero de arriba a abajo. Tenemos materia oscura que va a esta caja negra y va a interactuar con materia del modelo estándar, se dispersa y genera una señal de materia del modelo estándar. Entonces, bajo esta dirección podemos suponer que la materia oscura que se generó después de la colisión va a poder llegar al material de nuestros detectores y vía este fotón oscuro que está mezclado con el fotón que interactúa con los electrones, vamos a poder generar una dispersión con el electrón de alguno de los núcleos en nuestro material. Y de nuevo podemos calcular una sección diferencial para esta dispersión elástica que va a estar en términos de nuestros parámetros del modelo. Y esto es muy parecido a una dispersión que ya conocemos, que se llama dispersión elástica neutrino-electrón, donde tenemos un neutrino del muón o del electrón, va a intercambiar un bosón neutro, un bosón Z con el electrón y lo va a dispersar. Y tenemos una sección eficaz bien estudiada, bien medida, que bueno, si lo ven de arriba abajo, son muy parecidos, ¿no? En los diagramas. Las secciones diferenciales no, pero estos diagramas sí. Entonces la propuesta es, ¿por qué no utilizamos los detectores de neutrinos para tratar de hacer mediciones de materia oscura? Bien, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la sección diferencial, les comenté que medir un neutrino era muy difícil, ¿cierto? Aquí tenemos una sección diferencial de 10 a la menos 44. Y en este modelo de materia oscura, la sección diferencial es incluso más grande que la probabilidad de que un neutrino interactúe con un electrón. Eso es por un lado, pero por el otro, ¿cuánta materia oscura tenemos? Entonces, es más probable que la materia oscura interactúe con un electrón, pero tenemos muy poquita. Para eso, aquí está Fermilab, este es el Wilson Hall, y tenemos dos líneas de preacelerador, tenemos un booster a 8 gigaelectronvolts, va a darle esta energía a los protones, y va a entrar a lo que llamamos el main injector, que nos permite llegar a un protón con una energía de 120 GeV. Estos protones chocan con un blanco de grafito y estas partículas van a ir decayendo, tales que, como les dije, las partículas más abundantes son piones. Estos piones van a decaer, los piones cargados, a muones y su neutrino asociado, su neutrino del muón, y esto nos va a producir un flujo de neutrinos. ¿Qué es lo que vemos aquí? En esta gráfica de aquí tenemos el ángulo θ que se mide desde esta dirección hacia alguno de estos lados, donde están estos experimentos, y la energía con la que se produjeron estos neutrinos. Entonces, esto es lo que tenemos para neutrinos, esto es lo que tenemos para materia oscura. Entonces, más o menos lo que les expliqué es que estos protones van a interactuar con este blanco de grafito, van a generar partículas, se van a colimar con magnetos, y estas partículas a su vez van a ir decayendo. Tenemos por un lado el canal de neutrinos y en caso de que tengamos este mixing con el fotón y el fotón oscuro, generaríamos materia del modelo materia oscura que llegaría a nuestros detectores y podríamos generar una señal. Bueno, podemos de nuevo hacer la misma técnica. No hemos sido capaces de medir un evento que tenga el perfil de energía depositada de materia oscura con electrones.
podemos colocar de nuevo confidence levels al 90% y de nuevo poner curvas que nos digan, ok, el modelo de materia oscura podría existir para abajo de estas curvas. Eso es lo que nos quiere decir estas curvas de aquí. Oh, wow. ¿Cuánto tiempo queda? Vale. En esta parte de bonus fue lo que les dije, que es como la parte de programas académicos en los que pueden aplicar. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. En la segunda parte, que se intenta medir la materia oscura por medio de sus interacciones con neutrinos, ¿por qué, bueno, mi duda es por qué no se utilizan los grandes experimentos de neutrinos como el Super Kamiokande o IceCube? Bien. Bueno, de hecho, estos experimentos son grandes, ¿no? No son pequeños, sí. Y de hecho, más adelante se va a construir el detector lejano de Dune, que va a tener 1300 kilotoneladas de argón líquido. Bueno, estos experimentos, por ejemplo, Minerva tiene alrededor de, si no recuerdo mal, 20 toneladas, ¿no?, de materiales de diferentes núcleos y está bien granulado. Entonces podemos hacer mediciones más precisas. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué pasa con Super Kamiokande? Me preguntaste Super Kamiokande y qué no, ¿y cuál otro? Ok. Ambos hacen mediciones cuando, voy a poner el ejemplo de Super Kamiokande, ¿ok? Tenemos una partícula cargada que va a llegar a este tanque de agua pesada y lo que vamos a tener va a ser un cono de luz de Cherenkov. Entonces tenemos tubos fotomultiplicadores en esta región. ¿Cuál es el problema para testear este tipo de modelos con Super Kamiokande? Bueno, aquí lo que estamos midiendo es la cantidad de luz y podemos reconstruir a partir de esta cantidad de esta radiación de sincrotrón un tipo anillo, ¿sí? Y la precisión con la que lo hacemos no es tan buena. Esa es la primera condición. La segunda condición, ¿cuál es la energía mínima? Esa es la primera condición que no cumple Super Kamiokande para hacer este tipo de búsquedas. La segunda condición es que la energía mínima que debe tener una partícula al cruzar este detector es muy alta. Y si vamos a las secciones diferenciales, la mayor cantidad de eventos se da a energías bajas. ¿Vale? Entonces, si tenemos esas dos cosas, que no tenemos una buena resolución angular para poder definir qué tipo de dispersión ocurrió y un threshold en la energía, un nivel mínimo de energía a medir muy alto, nos alejamos de estas condiciones. Y bueno, para IceCube, de nuevo, es más o menos lo mismo. Un kilómetro cúbico de material sensible, que es todo este hielo, pero de nuevo es radiación Cherenkov lo que medimos. Bien. Y si podría agregar algo, es por ejemplo estos experimentos que están aquí. Tenemos experimentos como Minibun. Minibun lo que tiene es argón líquido. Entonces, cuando tienes argón líquido y una partícula, voy a poner aquí un electrón, ioniza el argón líquido, puedes generar un estado excitado del argón, tal que generas un fotón de centelleo y también puedes colocar un campo electromagnético para que tengas un electrón de arrastre, llamémoslo así. Con estas dos señales puedes reconstruir el paso de esta partícula porque por todo su paso va a ir ionizando argón. Y en cada punto va, bueno, no en cada punto, pero por cada argón vas a tener este es un electrón. Vas a tener estas dos señales. Esta técnica tiene resoluciones de milímetros. Entonces es muy, muy buena. Y el threshold de la energía mínima que puedes medir es de 80 MeV, más o menos.
En el caso de otro tipo de experimentos como Minerva, que tiene una tecnología de plástico centellador, la reconstrucción se hace a partir de plástico centellador y ahí tu medida mínima para hacer la reconstrucción depende de la geometría que tienes del plástico centellador. En Minerva lo que tenemos son planos de plástico centellador con esta figura. Aquí tenemos una fibra óptica que va conectada a un tubo fotomultiplicador. Y cuando pasa la partícula cargada en esta dirección, voy a poner aquí un muón, por ejemplo, va a generar luz de centelleo en este de aquí, y este plano, en lugar de estar paralelo a este de aquí, está girado un poco, tal que estos triángulos quizá, no soy muy bueno dibujando, pero se verían distinto, ¿no? Entonces, al paso de esta partícula cargada por los diferentes planos centelladores, nos va a permitir definir puntos por los cuales el muón cruzó y reconstruir la traza. En este caso, tu resolución en la posición es del orden de centímetros y en este es del orden de milímetros. Por eso es que utilizamos estos detectores bien granulares o con buena técnica de reconstrucción para poder reconstruir las trazas de las partículas. Bien, ¿más preguntas? Adelante. ¿Qué tan sensible es el diseño del experimento de los materiales a la propuesta que se hace en el Lagrangiano de materia oscura? ¿En la propuesta de los materiales? Sí, o sea, ustedes proponen ciertas técnicas experimentales. Sí. La pregunta es, o sea, ¿qué tanto yo puedo modificar mi modelo o qué tantos modelos se pueden proponer de materia oscura? Digo, yo cosas experimentales, la verdad no sé, pero, por ejemplo, en el Lagrangiano que pusiste en la primera parte, tenías un parámetro epsilon de mezcla. Sí, sí. Este aquí. Bueno, puedo ver el Lagrangiano. ¿Cómo se pueden mejorar los experimentos o qué? Las características principales es que trates de ver cuáles serían en tu modelo específico la cantidad de energía que va a depositar, porque eso va a definir una energía mínima a medir. Entonces ese sería el parámetro, creo que principal. Porque a veces ni siquiera es necesario medir trayectorias, solamente con que se deposite algún tipo de energía en el detector es suficiente. Hay experimentos de materia oscura que son de muy bajo ruido y tienen algún material en criogenia. Entonces, una pequeña variación de temperatura la asocian a alguna partícula de materia oscura incidiendo en el detector. Porque si calculas de una sección diferencial, es más probable que se disperse con un núcleo completamente, una dispersión coherente, a que solamente se disperse con alguno de los elementos del material, del átomo, como un electrón o un neutrón o un protón. Entonces, cuando tienes un recoil, que llamamos coherente de todo el núcleo, la energía que se deposita en el núcleo es muy alta, pero para poder medir eso es muy complicado porque digamos que la energía se está depositando en algo muy pesado, que no se va a transportar grandes distancias para poderlas medir. Entonces lo que tienes es un efecto en la temperatura y mides temperatura. Entonces depende mucho del modelo que quieras testear. Más o menos ahorita, ¿cuáles son los modelos principales que se están estudiando? Pienso que este modelo de materia oscura ligera es muy popular porque además de este canal a dispersión elástica con electrones, también se puede estudiar dispersión con núcleos, que es lo que se ve dibujado aquí, donde el electrón interactuó con una placa de plomo y generó estos pares de materia oscura y antimateria oscura. También este mismo tipo de modelos nos permite estudiar la producción por Bremsstrahlung de protones llegando al blanco, porque todas las partículas cargadas cuando se acercan a un núcleo o algo más que está cargado pueden emitir fotones. Entonces por este mixing lo puedes generar.
Y bueno, las propuestas son muchísimas, pero poco a poco, conforme el modelo va siendo constreñido y constreñido, se empiezan a descartar estos modelos. Los WIMPs eran un gran candidato. Se empezaron a construir estos detectores criogénicos para medir algún tipo de variación en una dispersión coherente, por ejemplo. Pero se constriñó y se siguió constriñendo el modelo hasta que ya nadie piensa que vaya a ser un buen modelo de materia oscura. Sí. ¿Algún consejo que les puedas dar a los estudiantes de licenciatura que más o menos tengan interés en este tipo de temas? Digo, a ver, bueno, yo entiendo que quizás a nivel licenciatura estamos un poquito cortos a veces de no sé, de los cursos, ¿no? Por ejemplo, está solamente el curso de, ¿cómo se llama? Introducción a física de partículas, ¿no? Pero no sé, algún consejo que nos puedas dar de... Pienso que si aprenden bien teórica 3 como electromagnetismo en una formulación lagrangiana o sí, en esa formalidad, también mecánica cuántica, pienso que esas serían dos grandes bases que tendrían que tener muy fuertes para poder hacer un posgrado y trabajar en física de partículas. También es importante que busquen algún investigador con el que puedan aplicar para una beca de IFI o algún programa de becarios para que puedan ir entrando un poco más al tema, porque no es sencillo llegar a estos temas sin una guía, porque hay mucho argot en la literatura, son muchísimos años de física después de lo que ven en física moderna, que realmente son cosas que tienen muchos detalles y si lo tratan de atacar de manera independiente les va a llevar mucho tiempo. Entonces pienso que buscar a alguien un investigador que los guíe es algo que es un buen paso, un primer paso. Y también pueden aplicar a becas, que es lo que voy a mostrar aquí. Bueno, estos laboratorios ofrecen becas anuales. Uno es DESI. Este laboratorio fue muy importante hace como 40 años porque estudió colisiones de electrón-positrón y eso bueno, fue muy importante para poder entender la estructura de producciones hadrónicas. Y actualmente DESI tiene programas de física a bajas energías comparado con lo que se estudia en CERN y tiene laboratorios que estudian con mucha precisión los fotones. Entonces, tiene laboratorios muy importantes. Esta convocatoria es para hacer una estancia de verano en Berlín, en su campus de Berlín. Estas dos convocatorias abren cada año y tienen fecha límite de postulación, 31 de enero. Si no me equivoco, les pide que tengan más de 3 años de estudio. Deben tener muy buen promedio, pueden tener algo cerca de 10 o casi perfecto en estas dos, en DESI al menos. En CERN no estoy seguro de cuánto sea el promedio. Y bueno, ya vieron el final, está en Rusia, es GINAR. Ahí yo realicé también una estancia, realicé varias estancias. Y la primera fue por este programa de estudiantes de verano y ustedes también pueden aplicar. De esta creo que todavía sigue abierta la convocatoria, si no igual es anual. Y si no quieren ir a Rusia porque está este conflicto, pueden también aplicar sus programas online. Por parte de México hay un grupo que es la División de Física de Partículas y Campos y tiene una convocatoria anual. Esta convocatoria cierra el 15 de diciembre y en esta convocatoria aquí pongo algunos de los laboratorios a los que pueden ir, que puede ser DESI, JetLab, GINAR de nuevo, CERN o SNOWLAB, que está en Canadá. Bueno, eso es respecto a programas dentro de los laboratorios y por parte de México. También hay otro tipo de becas o de apoyos. Yo les doy estos porque yo estoy haciendo mi postdoc en Chile, son los que yo conozco. Uno es la Alianza del Pacífico, estos dos colores no es por Ecuador, afortunadamente, es por Colombia. Y pueden hacer estancias de hasta 6 meses. Bueno, ustedes pueden ir a Perú, Colombia o Chile. Y por ejemplo, para Chile
estos son pesos chilenos, no son pesos mexicanos, son alrededor de 7.500, 8.000 pesos al mes. Les pagan el vuelo y la convocatoria salió la semana pasada, el 10 de abril. Entonces, pueden aplicar hasta el 14 de junio. Chile también tiene una agencia de ciencia que se llama ANID, es el acrónimo que ellos eligieron actualmente, antes se llamaba Fondesit, y tiene una beca de postdoctorado que a diferencia de México está abierta a extranjeros. Entonces también pueden aplicar, les pueden dar financiamiento hasta por 3 años. Las postulaciones son anuales entre febrero y abril y para postular no es necesario que se gradúen, simplemente que se gradúen antes de una fecha límite que ellos ponen. Si quieren ir a Chile y hacer algún tipo de estancias en nuestros institutos, les voy a dar aquí solamente algunas palabras de qué es lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. La primera participación de Chile dentro del CERN fue en Atlas. Se produjeron estos detectores, 36 detectores, que van en la parte final de Atlas. Los muones son partículas poco interactuantes, son este hermano pesado del electrón, y después de la interacción salen de aquí y se pueden medir en las que llamamos small wheels. Entonces, el monitoreo de estas small wheels o STGC es un proyecto que llevamos a cabo. También estamos actualizando las FPGA para el detector. También hacemos construcción de un nuevo Muon Spectrometer. También participamos en la actualización del Inner Tracking System. El Tracking System es el detector más cercano al punto de interacción. Tiene una resolución espacial de micrómetros. Está hecho con placas de silicio. Y el cooling system de este detector es algo muy complicado, entonces participamos en esto. También participamos en la construcción de MUX Hub para poder alimentar diferentes líneas del detector con voltajes bien definidos. ¿En dónde pueden hacer su estancia? Bueno, este Instituto Milenio Zafir, que es un tipo de programa que inició en América Latina en el 2000, por el milenio, es un programa que da un gran financiamiento a un conjunto de investigadores. Existía en México a principios del 2000, pero ya no existe. En Chile sí existe y bueno, la idea es que tengamos un conjunto de universidades, todas asociadas, en un mismo tema de física. Estas 5 universidades hacen investigación en física de partículas y lo que tenemos aquí es el Instituto Milenio Zafir, que es al que participo. Y bueno, un proyecto a nivel país es que vamos a realizar un mapeo de las concentraciones de radón en Chile, que es un subproducto del uranio. Entonces esto tiene 2 aplicaciones. La primera es tener una idea de dónde hay uranio en el país, porque podemos hacer investigación con eso, pero además de ello podemos evaluar qué tan tóxico son las regiones, porque el gas radón está comprobado que produce cáncer. Para eso estamos utilizando detectores industriales de una compañía que ya dejó de existir. Era capaz de producir contadores Geiger de ventanas de 35 micrómetros. Y es importante que estas ventanas fueran muy delgadas porque el radón en su proceso de decaimiento genera partículas alfa. Y las partículas alfa, lo han visto en sus cursos, ponen una hoja de papel y se detiene. Entonces necesitamos algo que solamente toque el detector y genere una señal. Bueno, tenemos algunos detectores industriales para calibrar nuestros propios detectores. Es una tecnología que nosotros que estamos desarrollando. Y bueno, por otra parte también hacemos construcción de otoscopios. Estos otoscopios están basados en plástico centellador, fibras ópticas, fotomultiplicadores de silicio, que nos permiten reconstruir trazas de partículas. Estos son 2 estudiantes trabajando arduamente. Entonces pueden estar ahí también. Y este tipo de detectores se pueden utilizar en detectores como SWGO, que es un arreglo de tanques de Cherenkov en un altiplano que nos permite reconstruir partículas secundarias de rayos cósmicos. También tenemos participación en este detector de neutrinos que está a 500 metros del punto de interacción de Atlas. Este detector, junto con otro que está en el punto opuesto, que se llama Phaser, midieron por primera vez los neutrinos que se generan en la colisión en alguno de los puntos de colisión del LHC.
Para ellos también lo que les mostré de fotografías de este detector Shashlik, construimos este calorímetro y también lo estamos calibrando para poder colocarlo dentro del experimento. Bueno, aquí hay algunas fotos. Estos son algunos ingenieros que trabajan conmigo, algunos estudiantes en escuelas de verano. Estos ya los vieron. Si quieren las ligas, también pueden ir a mi página. Y este es mi correo electrónico si quieren escribirme. Bien. No sé si les quieras dar alguna información, si alguno está interesado en trabajar personalmente contigo, si se puede hacer una colaboración. Sí, es posible. Yo tengo 7 estudiantes de licenciatura y En usamos en física física experimental de experimental. partículas. Hay opciones tanto para hacer estancias aplicando a este programa de Alianza del Pacífico. Pueden ir a estas universidades, tomar clases allá y además, digamos, trabajar en la tesis, ¿no? Que esto de física experimental sí requiere como que trabajen sobre los detectores, pero en caso de que eso no sea posible, también se puede trabajar en simulaciones como Jan4 y eso. Con respecto Adelante. a las herramientas computacionales, por ejemplo, mencionaste que GeForce es un, bueno, me imagino que es un programa. Sí. Ya, por ejemplo, yo lo puedo descargar y usarlo, ¿no? Bueno, me imagino, no sé. Sí, es libre. Es libre. Y por ejemplo, en el ámbito de las simulaciones, ¿cómo es trabajar en ese ámbito? Pues, Bueno, usualmente lo que yo he observado es que casi todos aprenden a programar actualmente con Python. Entonces, es un lenguaje de programación que funciona bien para una primera aproximación, pero cuando quieres hacer cosas de verdad, es mejor usar C++. Y Jan4 está basado en C++. Hacer simulaciones en Jan4 no es sencillo. Sí, es un montón de código, ¿no? Pero lo que obtienes con eso es una respuesta muy fiel, como viste en las respuestas que nosotros observamos. Es muy, muy fiel a lo que nosotros medimos. Entonces, los paquetes, una vez que aprendes a usarlo, estás básicamente trabajando con un laboratorio virtual. Los puntos rojos son lo que obtenemos de nuestra simulación. El setup no es sencillo. Y los puntos en color negro es lo que medimos. El acuerdo es muy, muy similar. o sea que para saber usar el programa sí hay que saber, por ejemplo, menciona C++, ¿no? Sí. Si vas a mi página, hay una sección de estudiantes y hay sugerencias para estudiar C++, también hay Python para Machine Learning. Python para Machine Learning funciona muy bien. Incluso me había mencionado un profesor también que es saber importante, bueno, manejar Linux, no sé qué, Ah, sí. de ese lado. Yo no ocupo Windows, ¿no? O Mac. Yo Ajá. todo lo hago en Linux. Sí, pero, ok. Sí. Pero pienso que si sabes C++, pasarte a Linux te va a tomar una tarde en lo que pones una partición en tu computadora, instalas Linux y empiezas a trabajar en eso, ¿no? Sí, entonces solo es el del ámbito de la instalación, ¿no? Supongo. Sí. Ah, ok. Sí. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo van como en los laboratorios? ¿Cómo se sienten cuando trabajan en un laboratorio? ¿Creen que tienen todos los recursos para hacer las prácticas o algún...? Bueno, les pregunto esto porque hubo un estudio donde evaluaron qué es lo que motivaba a los estudiantes de física para entrar a física. Y básicamente la pregunta era, si no hubieras estudiado física, ¿qué hubieses estudiado? Este estudio fue en Argentina, entonces en Argentina notaron que la cantidad de estudiantes de física había aumentado abruptamente, como un factor de 3. Y lo que encontraron fue que la mayoría de estos estudiantes buscaba física o en segunda opción filosofía. Y si te vas a Estados Unidos y preguntas lo mismo, su segunda opción era una ingeniería. ¿Cuál es la razón? Que en un país tecnificado, altamente tecnificado como Estados Unidos, asocias física con tecnología. En nuestro caso, cuando no tenemos laboratorios bien equipados, asociamos física con una pregunta
teórica, ¿no? Es como, es lo que hay y eso es lo que me motiva. Algunos dicen, no puedes amar lo que no conoces, entonces, si no trabajas en física experimental, no puedes tener como un gusto hacia esa área. Y bueno, si están interesados, de nuevo, pueden aplicar a alguna de estas escuelas para ir directamente a los laboratorios y explorar como toda esta parte. O hacer una estancia o trabajar en una tesis experimental. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Gracias. Un gusto tenerte por acá. Un aplauso, por favor.